programando, que Dios esté obrando en ellas, por medio de ellas, para nuestras vidas, ¿de acuerdo? Pues ahí las tenemos. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este día, que estemos experimentando su presencia y podamos recibir todos su palabra en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande, fuerte, Señor. Dios, agradecemos la oportunidad, Señor, tu presencia en este lugar, Señor, y que nos has traído para escucharte, escuchar tu voz, Señor. Usa mi vida, usa mi boca, Señor, para hablar tu palabra, hablar tu voluntad, Señor, a todos y a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Toca vidas y corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy yo quiero utilizar esta escritura para algo que como que denomino algo así como el equilibrio de Dios. ¿Ok? Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha creado está en un equilibrio. Todo lo que Dios ha creado está en un balance. Tú y yo somos creación de Dios. Y dice la escritura que desde el principio Dios creó al hombre y que lo hizo a su imagen, que lo hizo a su semejanza, con ese equilibrio, con ese balance, ¿cierto? A imagen de Dios lo creó, dice la escritura en Génesis. Y dice la escritura también en este mismo capítulo de Génesis 1, que cuando Dios termina de hacer toda la creación, ¿cierto? Dice que todo era bueno en gran manera, ¿ok? Todo lo que Dios hizo era algo bueno y bueno en gran manera. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros vemos algo en este mundo, tenemos que darle la gloria a Dios por lo que hizo, porque lo que hizo es algo bueno. ¿Eh? Hay veces que, bueno, hay gente que es cucarachofóbica, ¿verdad? O sea, ven una cucaracha y se ponen terriblemente mal. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito o el sentido que Dios creara a ese animal? Bueno, quién sabe. Nadie sabemos. Son horribles, pero Dios los creó, entonces son algo bueno de alguna manera, ¿no? La escritura nos dice en el libro de Romanos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, dice, se hacen ¿qué? Claramente visibles por medio de las cosas hechas. Así que cuando nosotros vemos toda la creación, nos damos cuenta que está perfectamente bien hecho. Todo. Por ahí vimos una especie como de, pues no sé cómo le llaman hoy, videos o historias o algo así, ¿no? Yo no uso redes sociales, entonces no sé mucho de eso, pero en ese video explicaban las personas que lo hicieron que la Tierra, el planeta Tierra, está plantado en medio de este universo infinito y que todas las fuerzas de gravedad que hay en todo este universo infinito hacen que la Tierra no se mueva de donde está, de tal manera que es posible la vida. Si estuviera un poco más adelante de donde está, estaríamos quemándonos por el sol. Si estuviera un poco más atrás de donde está, en cuanto a la distancia del sol, estaríamos congelándonos. Si la Tierra girara alrededor del sol más lento, las estaciones no existirían como las conocemos, existirían climas muchísimo más extremos, o viceversa. Si girara más despacio, tampoco habría posibilidades de las estaciones que conocemos, que le dan la vida y el sustento a todo lo que vemos.
Entonces, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que esto que nosotros vemos pudo haber salido de la nada? Eso es lo que dicen los ateos, si no es cierto. Que la nada creó todo. Esto es imposible, no hay forma. Hay un diseño perfecto acerca de todas las cosas. Y nosotros, el ser humano, somos parte de ese diseño. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Dios estableció desde el inicio de la creación, hermano. Espérenme, no puse aquí mi. Ya. Desde el inicio de la creación, el Señor estableció los lineamientos. Estableció las reglas, estableció la forma en la que toda la creación iba a existir, incluido el hombre. Determinó de qué manera iban a ser las cosas, cómo las diferentes cosas creadas iban a moverse, pero al hombre, al ser humano, le dio la capacidad de tener conciencia de su existencia. ¿Sí? Y con esa conciencia de existencia, entonces una voluntad que los lleva a tomar decisiones propias. Me parece por ahí que hay un animal, no sé cuál de las especies de los gorilas o de los chimpancés, unos de esos, que sí se reconocen en el espejo, pero no pueden decir, oye, ese soy yo y ahora voy a tomar mis propias decisiones, ¿no? Si tú a un gato, a un perro, usualmente los pones frente a un espejo, creen que es otro perro y se ponen locos. ¿Sí los han visto? Al hombre nos dio la capacidad de la conciencia de existir. Y eso está bien. Y nos da esta voluntad para tomar nuestras propias decisiones. ¿Cuál fue el asunto? Que la libertad con la que Dios creó al ser humano se utilizó para no tomar en cuenta a Dios. Se utilizó para decir, bueno, Dios había dicho que yo podía estar en esta tierra, en este mundo y comer de todo lo que él había creado y hacer todo lo que yo quisiera. Sin embargo, de este árbol yo no podía comer. Ese árbol representaba la autoridad de Dios y entonces dijo, bueno, Dios dijo que no, pero voy a intentarlo de todas formas. Mi voluntad, la conciencia de mi existencia me da la chance, me abre el panorama que yo puedo tomar mis propias decisiones y el asunto es que hemos decidido para no tomar en cuenta a Dios. ¿Alguien aquí decidió alguna vez eso? ¿De no tomar en cuenta a Dios en su vida? Levanten su mano. Todos, ¿no? Hemos decidido eso. Y dice la Escritura que nosotros hemos recibido en nosotros mismos la retribución debida a ese extravío. ¿Cuántos dicen amén? Nos va tan mal en la vida, o supongamos que no tan mal, pero nos suceden cosas que nos generan una bronca, depresión, soledad, angustia, ¿no? Drogadicción, vicios, destrucción de nuestras familias, nuestros hijos, etcétera. Todo eso, la única explicación es que hemos decidido no tomar en cuenta a Dios y esas son las consecuencias de esa decisión. ¿De acuerdo? Casi siempre le echamos la culpa a alguien más o a algo más, de que nadie nos entiende, nadie nos comprende, ¿cierto? Es que ese amigo lo indujo a mi criaturita a las drogas. No fue el amigo, es que tu hijo y el mío y mi corazón tienden a la maldad, tienden hacia el pecado. La Biblia nos dice en Jeremías, ¿cierto? Que el corazón es lo más perverso que existe, el corazón del ser humano. Así es que cuando nosotros usamos la libertad con la que Dios, nos creó, usamos esa libertad para decidir alejarnos de Dios, darle la espalda y hacer de nuestras vidas lo que nosotros queramos, entonces recibimos nosotros mismos esa retribución de esa decisión. Dice la Escritura en Eclesiastés, dice, he aquí, 7:29, ¿no? Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, los hombres, buscaron
¿Quién decidió buscar? El hombre. Buscaron muchas perversiones. Fue el hombre el que decidió. ¿Qué huele, Cácaro? ¿Me va siguiendo? Y en esta tarde, hermano, es importante que entendamos que Dios fue el que dio este balance y este equilibrio perfecto, no solo para el universo, pero para nuestras vidas también. Dice esa escritura que leíamos de 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a ponerla en TLA, traducción lenguaje actual, mira lo que dice. Dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Lo que está diciendo esta escritura es, miren, yo oro, estoy intercediendo, le estoy pidiendo a Dios que Él mismo haga una obra en ustedes para que todo su ser regrese al equilibrio, para que su espíritu, su alma y su cuerpo traigan un equilibrio a sus vidas. ¿Me estoy explicando? El espíritu es la esencia de Dios en nosotros. Cuando en el libro de Génesis capítulo 3 dice que Él sopló aliento de vida sobre el hombre, y entonces fue el hombre un ser viviente, lo que hizo el Señor es poner de su esencia, de su espíritu en nosotros. Entonces el espíritu pertenece y proviene de Dios. El alma, en el alma encontramos tres situaciones, tres características que constituyen nuestra alma: nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones. ¿En dónde podemos nosotros verificar o darnos cuenta de eso? Cuando usamos palabras como yo quiero, es nuestra voluntad, yo quiero que hagas esto, o yo quiero obtener aquello. Esa es nuestra voluntad. El intelecto, cuando digo, yo pienso que esto está bien, yo pienso aquello. Y nuestras emociones, cuando decimos, yo siento, ¿verdad? Esas tres cosas constituyen el alma del ser humano y es lo que nos hace ser lo que nosotros somos como individuos. Y por último, pues el cuerpo, ¿no? Que es la materialización de nuestro ser. Entonces, dice esta escritura, es importante que Dios traiga este equilibrio y balance a sus vidas, a su ser, que su espíritu, su alma y su cuerpo estén equilibrados en una sanidad, para que entonces la voluntad de Dios se lleve a cabo en sus vidas. ¿Verdad? Siguiendo hasta acá. Entendamos algo importante. ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros decidimos de alguna manera, porque nosotros tenemos el poder para controlar los tiempos, o porque a Dios le plació que estuviéramos acá. Porque a Dios le plació. ¿Sí o no es cierto? Porque Él está abriendo la oportunidad de restaurar esta relación quebrada con Él, que nos permite entonces ser, hermanos, liberados de esta esclavitud del pecado y recuperar el rumbo que Dios estableció en su creación para nosotros. Pero, ¿qué sucede? A veces, como cristianos, como personas que queremos buscar a Dios, pues perdemos de vista este equilibrio. Perdemos de vista que toda la certidumbre, toda la seguridad, toda la, ¿cómo decirlo? Toda la paz de saber que estamos haciendo lo que es correcto proviene de Dios. Y entonces, como perdemos de vista eso, nos abre nuevamente a situaciones que perjudican nuestra fe, que dañan nuestro corazón, que nos llenan muchas veces, hermano, de confusión y que nublan nuestra vista para reconocer que hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado. Ojo, cuando una persona está buscando a Dios, viene a un lugar como este y escucha la palabra, alaba a Dios y todo, sin embargo, sale de este lugar, pero sigue sin encontrar paz, sigue con una inestabilidad emocional, sigue con una bronca física en su cuerpo de todo el tiempo y sobre eso gira toda su vida. Quiere decir que no ha encontrado el equilibrio en Dios, porque Dios todavía no es su Señor por completo. Todavía no le ha entregado su vida al Señor. En el reino de Dios, quien gobierna es Dios, no gobierna el ser humano.
En el reino de Dios, quien pone las reglas de cómo funcionan las cosas es Dios, hermano. Y mientras nosotros no nos sometamos a las reglas que Dios ha establecido y de qué manera va a bendecir y ayudar al hombre y a limpiar al hombre y ayudarle a encontrar este equilibrio otra vez entre su espíritu, alma y cuerpo por medio de la voluntad de Dios, mientras eso no suceda, vamos a seguir viviendo igual. Hace tiempo una persona, yo le estaba ministrando y todo y me dijo, es que ¿sabes qué? Me dice, a mí un libro no me va a decir cómo tengo que vivir. Y yo le dije, bueno, es que no es un libro, es lo que Dios, el que te creó, dice que, como dice que tienes que vivir para que funciones bien. No sé si me estoy explicando. La realidad, hermano, es que no nos gusta que nos digan qué hacer. Esa es nuestra naturaleza. No nos gusta. Sobre todo cuando creemos, ¿no? Cuando pensamos o sentimos que sabemos todo. ¿Cuántos saben todo aquí? Levántame. Solo yo. Allá el hermano Jesús también. Ana Marina. Entonces, si yo ya sé todo y tengo el control de mi vida y tengo yo mis decisiones, ¿por qué tendría yo que someterme a un libro? Dice esa persona. Bueno, porque el reino de Dios así funciona. El reino que Dios estableció en esta tierra y en el universo funciona por medio de las reglas que Él estableció. En Proverbios 2, versos 6 y 7, mira lo que dice. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿De dónde proviene el conocimiento y la inteligencia? Ok, de Dios, pero dice algo muy específico, verso 6. ¿De dónde? De su boca. ¿Qué es su boca? De su palabra. Es de su palabra. Aquí está escrito la voluntad de Dios para tu vida, hermano. Y si tú no la atesoras y no la abrazas, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo van a estar en constante desequilibrio siempre y siempre y siempre. Cuando nosotros vemos al rey Salomón, él está recibiendo un reino en el que tenía que llenar los zapatos de su padre David, ¿sí o no es cierto? Nosotros vemos al rey David, lo comentamos la vez pasada, sí, como ese rey victorioso y demás, pero también como un rey fallador, un rey que cometió errores. Y cada vez que este rey cometió esos errores es porque alguna de estas tres áreas de su vida o de su ser se desequilibró y se salió por otro lado, porque no tomó en cuenta a Dios. Y entonces, aún así, dice la escritura que Dios lo va restaurando y lo va restaurando de tal manera que el reino que deja el rey David y que lo sucede Salomón, pues es un reino, era un reto tenerlo que mantener como estaba. Y entonces el Señor le dice a Salomón, bueno, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo te dé? Y Salomón agarra y dice, eso lo encuentran en Primera de Reyes 3. Y Salomón dice, Señor, dice, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, ¿verdad? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pidió esa sabiduría. Él pidió ese entendimiento que proviniera de la palabra o de la boca del Señor. Y dice la escritura que él se agradó de lo que pidió, que no solamente le dio un corazón sabio, no solamente le dio un corazón entendido, sino que también le dio todo lo que no pidió. ¿Cierto? Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y en el verso 12, ahí mismo ya que estamos, dice, y he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras,
He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y el esplendor del reino de Israel fue como nunca había sido. Pero si seguimos leyendo la historia de este rey, nos damos cuenta que su cuerpo, ¿para qué lo utilizó? Nada más para tener 300 concubinas, ¿verdad? Perdón, esposas y 700 concubinas. Para eso usó su cuerpo. De tal manera que cuando él escribe los proverbios, sabía de lo que estaba hablando cuando decía la mujer ajena, como sabía de lo que estaba hablando cuando decía, oye, la extraña, esa que te lisonjea, pues él, hermano, estaba rodeado de ellas. ¿Me explico? Y él mismo dice esto: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Me estás siguiendo? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir ser sabio en tu propia opinión? Quiere decir que no uses tu cerebro para pensar. Entonces, ¿para qué lo tenemos? Aunque algunos a veces vamos por la vida como si no lo tuviéramos. Pero lo tenemos. ¿Y quiere decir que no hay que usarlo? No, quiere decir que tenemos que ver las circunstancias, que tenemos que ver las situaciones, y antes de decidir que nosotros tenemos la respuesta, mejor vayamos a la palabra del Señor para ver qué es lo que dice al respecto de la situación. Y entonces mi cerebro decide someter su opinión a la del Señor para obtener esa sabiduría y ese entendimiento que proviene de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay que intentar, hermanos, ser sabios en nuestra propia opinión. Nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, que sí la tenemos, es limitada. Y si tú la comparas con la de Dios, es nada, es polvo, es microbio. ¿Me estoy explicando esta tarde? Es la sabiduría de Dios. Es su obra en nuestras vidas, es su obra en nuestra mente, es su obra, hermano, en nuestro corazón, lo que nos va a permitir reencontrar este equilibrio en nuestras vidas, de poder venir a este lugar y decir, yo quiero estar en la casa del Señor. Porque David dice en ese salmo, oh, una cosa he demandado al Señor, estar en sus atrios todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué le encontró eso? Seamos honestos, ¿ok? No digo por nadie. Bueno, sí, por mí, para que no se ofenda. Lo digo por mí. Ha habido veces que yo digo, yo no quiero ir hoy a la iglesia. ¿Por qué? Sí, díganle, pues. ¿Por qué? Porque mi carne tiende hacia allá. Porque son los momentos donde no encuentro ese equilibrio de decir, no, hombre, aquí va a ser, aunque yo no tenga ganas, no importa, yo voy a estar ahí porque el Señor, digo, ay, no, estoy cansado, estoy agüitado, estoy enojado, ¿verdad? Oh, quiero tirar la toalla. Tengo que regresar al punto de partida, que es la palabra de Dios en mi vida, hermanos. Si no, no voy a encontrar esa paz, no voy a encontrar ese gozo en las cosas del Señor, no voy a crecer en mi fe. ¿Y por qué? Porque en gran parte no he obtenido esta inteligencia, esta sabiduría de parte de Dios, que proviene de su boca, que es su palabra. Alguna vez tuve un encuentro con ella, pero no la guardé en mi corazón. Guarda, hijo mío, dice, ¿no? Mis palabras, guárdalas, porque ellas son vida. Aleluya. ¿Vamos bien? Hermano, tenemos que ser muy cuidadosos, porque la línea entre mi opinión y algo que viene inspirado de Dios es muy delgadita. A veces es imperceptible. A veces nosotros queremos hacer algo que nosotros queremos hacer simplemente porque se nos da la gana, y buscamos los matices bíblicos que nos permitan maquillar nuestra intención egoísta de palabra y sabiduría de Dios. Y tarde o temprano eso tiene un fruto. Es muy sutil. Si no estamos conectados con el Señor, entonces muy probablemente
esas pequeñas y a veces no tan pequeñas desviaciones van a generar un desequilibrio en nuestras vidas. ¿Alguna vez has sido inconstante en tu oración? ¿Alguna vez has sido inconstante en la lectura de tu palabra? ¿Alguna vez has sido inconstante en tus afectos? ¿Por qué? Porque no estamos conectados con Dios. Porque todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, no está siendo guardado, irreprensible. Dice esa escritura, esa versión que leíamos, dice, para que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, todos estén salvos, se mantengan salvos. ¿Sí me explico? No es como que mi espíritu está a salvo y mi alma está a salvo, pero mi cuerpo está de pecador, entonces de todas maneras yo puedo ser salvo. No es así, porque es todo nuestro ser. Es una unidad dividida en tres. ¿Vamos bien, verdad? Mira que dice Tito 1:15 al 16. Tito 1:15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Dónde está la mente? Los pensamientos, la conciencia, en el alma, ¿verdad? Profesan conocer a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Ya no quieren decir. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No es decir yo conozco a Dios, no es decir yo creo en Dios, es mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo le pertenecen a Dios. Él está obrando en mí, ¿es su palabra mi guía, mi directriz? ¿O es mi propia opinión? Hoy en la mañana el pastor decía que hay personas que se van a otras iglesias, dice, porque allá sí me dejan ser como yo quiero ser. Porque allá yo puedo ser libre de pensamiento y todo está muy bien. Pero el reino de Dios no funciona así. Ahorita que estuvimos leyendo Jeremías, tazo. Porque el pueblo de Israel dijo, pues no hay problema. Tenían su religión y se aburrían de su religión. Y entonces mejor pues buscaban otro Dios. Y dice la escritura, adulteraban con esos dioses, ¿verdad? Se prostituían con esos dioses. Y dice la escritura que el Señor dice, por lo que tú hiciste vas a ser destruida. Por lo que tú hiciste, yo voy a voltear mi rostro de ti, Jeremías, Señor, pero déjame pedirte, pero no, tú ni siquiera intercedas por ellos, porque no te voy a apelar ni te voy a escuchar por lo que han hecho. El reino de Dios así funciona. Dios sí se enoja. ¿Cuántos dicen amén? Dios sí se enoja, pero la esperanza está en Jesucristo, porque gracias a su sacrificio esa ira es calmada, Él es propicio a Él. Y entonces el Señor nos puede perdonar, pero Dios sí se enoja. Y si nosotros seguimos como estas personas profesando conocer a Dios, pero con nuestras vidas negamos esas palabras, hermano, dice que somos abominables y rebeldes y reprobados delante de Dios. Y cuando estemos un día delante de Dios, ¿tú crees que Él nos va a decir, sí, pásale, fuiste rebelde, reprobado y hiciste lo que quisiste, pero de todas maneras, ¿tú puedes entrar? ¿Va a ser así? Claro que no. La gente dice, hay personas que dicen que creen en Dios. Dice, Dios es tan bueno que no me puede mandar al infierno. Es el engaño de Satanás. Es de esto lo que estamos hablando. Hace tiempo estábamos en un evangelismo ahí en Xochimilco, en el mercado de Xochimilco. Muchos años, como 20 años o más. Y estábamos ahí predicando y todo, y entonces pasó una persona, un señor. Bueno, yo lo veía señor, pues yo era un chamaco en ese tiempo, y entonces ya se veía grande, a lo mejor como unos, no sé, grande, pues unos 35, 38, ¿no?
Lo veía mayor. Y entonces, primero, todos ya estábamos repartiendo las invitaciones y entonces yo le di una invitación al Señor y entonces me dijo, oh, muy bien. Y me felicitó por el arduo trabajo que estábamos haciendo ahí. Y yo, pues, me sentí bien gallo, ¿no? Oh, sí, sí, es que estamos aquí predicando la palabra de Dios. Ah, ok. Y ¿y dónde se congregan y todo? Entonces empezó a usar lenguaje cristiano, ¿no? ¿Cuántos saben que hay un lenguaje que es cristiano? Sabes decir amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, bendiciones, ¿verdad? ¿Saben? Entonces yo le dije, ya le dije, pues por acá en Vaquerito nos reunimos. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y usted dónde se reúne? Yo le dije, no, yo no me reúno en ningún lugar. ¿Y por qué no? Porque la Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y hasta listo así, me acuerdo, nada me faltará. Y entonces, como Él es mi pastor y nada me faltará, no necesito congregar nada porque de Él proviene todas las cosas. Y yo le dije, sí, pero la Biblia dice también que tenemos que congregarnos y no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Uy, hermano, se sulfuró conmigo. Ya del gran trabajo que era, estábamos haciendo ahora una porquería de trabajo. Y agarró el folleto y literal me lo rompió en mi cara, trac, 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 trac. Y yo creo que me vio tan chavito, tan mocoso, que no me lo aventó en la cara, entonces lo aventó en el piso. Y se fue muy ofendido porque yo le dije eso. Yo lo confronté con la escritura de que cualquier persona que dice que Dios es su Dios, tiene que estar congregándose en una iglesia y creciendo en una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Conociendo, diciendo que conocen a Dios, con sus hechos lo niegan, pero, ¡uy, qué pérfido Señor! Pero ¿y nosotros? ¿Cuántas veces estamos haciendo lo que no tenemos que hacer? ¿O cuántas veces no estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos para que este equilibrio, todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, esté siendo irreprensible? ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Me va siguiendo hasta acá? Nuestra vida debe tener una congruencia. En nuestra vida debe haber una, eh, una prueba de que Dios está gobernando nuestras vidas por medio de que estemos siendo fieles a su palabra. Y a pesar de que sea algo que nos vaya a doler, ¿alguien puede contar su primera experiencia cuando dijo, hoy es el día, me voy a parar temprano a la oración, voy a ir a las 5 o 6 de la mañana a orar? Nunca lo había hecho, pero hoy es el primer día. ¿Alguien puede decir si fue algo, no, hombre, o le costó trabajo, dijo, no, ya mejor me arrepiento, mejor voy mañana? ¿Alguien le pasó? Levanten su mano, ¿a quién le pasó eso? Sí, sí, porque vivir congruentemente nos va a doler, hermano. Nos va a demandar un precio que pagar, porque muchas veces va a ser algo que sea difícil de hacer, porque es hacerlo no humanamente, sino por medio de lo que Dios quiere que hagamos, por medio del Espíritu Santo de Dios. La obra de Dios no puede hacerse humanamente, ¿ok? Muchas veces humanamente intentamos arreglar nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces intentamos humanamente hacer algo y nunca pudimos, porque no está en nosotros, solamente en Dios. Hermano, la incongruencia en nuestras vidas ocurre cuando tenemos un corazón torcido o un corazón incrédulo. Yo no creo que Dios pueda hacer esto conmigo. Tal vez, hermano, sí. Yo no creo que lo pueda hacer conmigo. Entonces, como no creo que lo pueda hacer conmigo, yo voy a hacerlo de esta manera. Voy a tomar esta decisión. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Les hace sentido todo esto que estamos diciendo? Terminamos. Solamente la sabiduría y la inteligencia que provienen de Dios, que establecen las reglas de cómo funciona su reino, solamente eso es lo que nos va a permitir quitar toda incredulidad de nosotros. Su palabra. Creer en su palabra, decirle, Señor, yo me voy a someter a ella, y aunque sea difícil creer que Dios puede abrir un mar, ¿verdad? Aunque sea para mí difícil creer que Dios puede destruir una ciudad en un segundo,
Aunque sea para mí difícil creer que con una oración todos mis pecados y toda mi maldad puede ser borrada y perdonada, aún así, Señor, yo me voy a someter a eso. Solo la sabiduría del Señor puede quitar toda incredulidad, porque cada palabra, hermano, cada historia, cada suceso, cada decisión que tomemos, que veamos, que nos enfrentemos, van a estar siendo evaluadas y entendidas por una mente renovada que Dios ha producido en nosotros, manteniendo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensibles por medio de la palabra de Dios. Por este equilibrio. Así que en esta tarde tenemos que buscar la mente de Dios, dice la Escritura. Nosotros, dice el apóstol, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que buscar la mente de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia que emanan del Señor, y entonces lograremos ver que nuestra vida como hijos de Dios incrementa, es prosperada, somos ayudados, somos fortalecidos y sobre todo, de lo que estamos hablando, vivimos con un equilibrio en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu que le pertenece a Dios. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Alguien se perdió en el camino? ¿Nadie se perdió en el camino? Ya no regreso, hermano. Vamos a ponernos de pie. La gran mayoría de los seres humanos busca ayuda en un montón de cosas, pero menos en Dios. Y todas esas ayudas sí ayudan, pero no resuelven el problema. No resuelven el problema. El único que puede cambiar el corazón del ser humano es Dios, por medio de Jesucristo, por medio de una vida nueva en Jesucristo. Entonces la gente busca y busca y busca, pero como no busca en Dios y su corazón no se arregla, no es cambiado, no encuentra el equilibrio. Y entonces lucha todo el tiempo con sus emociones. Son guiados emocionalmente o por lo que sienten o por su intelecto y sus pensamientos. Es que si hoy siento, yo lo escuché muchas veces, es que yo voy cuando siento ir. Yo busco a Dios cuando siento que lo necesito. Entonces, si ese día no sienten, pues no lo buscan, ¿no? O hoy me levanté triste y deprimido porque perdió el América. Eso ya es pecado, hermano. Y entonces, como estoy deprimido, entonces no tengo ganas de buscar a Dios, no tengo ganas de rendirme a Él, no tengo ganas. O ya fui en la mañana al servicio. Entonces siento que ya no tengo que ir en la tarde a buscar a Dios, porque ya fue suficiente para mí. Me siento satisfecho espiritualmente. Hay un desequilibrio total. Pero en este día, nuestro espíritu, alma y cuerpo deben de estar en equilibrio con Dios. ¿A qué le estamos entregando nuestro cuerpo? Cuando decimos yo pienso, yo quiero, yo siento, ¿cómo terminamos esas frases usualmente ante la circunstancia que estemos enfrentando? ¿No? Nuestro espíritu está en contacto con Dios. Estamos orando, estamos buscando en su palabra. ¿O somos desequilibrados, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos brevemente en reverencia al Señor.
a cerrar nuestros ojos, inclinar la cabeza en reverencia al Señor, para meditar en estas palabras. Son importantes en esta tarde, porque todos necesitamos rendirnos a Dios. Todos necesitamos entregarle nuestra vida a Jesucristo para encontrar este equilibrio en nuestro ser perdido, roto, destruido a causa del pecado en nuestras vidas, hermano. Pero yo no he sido un asesino y un drogadicto. Es que el pecado no consiste en eso. El pecado consiste en simplemente que en nuestro corazón Dios no es el primer lugar, el primero. Puede ser el segundo quizá, pero no el primero. Entonces es darle la espalda a Dios en eso. Y eso nos separa de Dios y eso nos tiene en nuestra condición. Y todos necesitamos regresar a ese equilibrio y caminar por el camino de Dios, el camino que Dios quiere que tú andes y que yo ande también. ¿Por medio de qué? De que su palabra sea la autoridad de nuestras vidas, sean las reglas, sean los lineamientos sobre los cuales caminemos para encontrar ese equilibrio. Yo te puedo apostar que es muy probable que todos aquí alguna vez en la vida hayamos descompuesto algo simplemente por no leer su manual y su instructivo. Le hayamos apretado mal un botón o hayamos quemado tal o cual cosa, porque en lugar de buscar cómo funcionan las cosas, cómo están diseñadas, cuáles son las reglas por las que funcionan esas cosas que usamos, en lugar de decir voy a hacer eso, creemos que somos sabios en nuestra propia opinión y empezamos nosotros a picarle y a usarle y terminamos echando a perder todo. Y así ha sido con nuestras vidas. Dios no necesito tanto. Yo con una vez, 2 veces al mes que yo esté buscando al Señor es suficiente para mí. No es cierto. No es cierto. Estamos viviendo fuera de sus lineamientos, fuera de cómo Él ha dicho que su reino funciona para nosotros. Pero hoy tenemos esta oportunidad, una esperanza en Jesucristo, que por medio del arrepentimiento y de recibirle a Él una vez más como Señor, Él nos perdone, Él nos limpie, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¡Qué buena oportunidad! ¿Eso qué va a implicar? Bueno, va a implicar que dejemos de vernos a nosotros mismos en nuestra miseria. Ay, pobrecito de mí. Sufro tanto, me va tan mal, me han lastimado tanto. Y decir, no, la voluntad de Dios es que yo camine en eso. Que yo camine en ese camino en donde Él va a ir forjando en mí este carácter, va a ir fortaleciendo mi espíritu, va a irme dando un alma equilibrada, un cuerpo fuerte para poderle servir a Él. Y ya, y ver cómo Dios ve. Ver cómo Dios ve. Todos los que estamos aquí tenemos un potencial tremendo para extender el reino de Dios. Para ser instrumentos en las manos de Dios. Pero depende de ti y de mí decir ya estuvo bien de vivir como estoy viviendo hasta hoy. Hoy tiene que ser diferente. A partir de hoy mi vida tiene que ser transformada y cambiada por medio de una relación con Dios. No de un momento, no de si siento bien, pero toda nuestra vida, sin importar la circunstancia.
Cuando leemos Jeremías, la escritura nos dice que él se enoja mucho con ellos porque dejaron al Señor. Pero luego les dice, aún así voy a tener misericordia de ustedes. Aún así va a haber una esperanza para el pueblo de Israel. Aún así va a haber la oportunidad de preservar lo que Dios quiere hacer. Porque Él es tardo para la ira. Sí se enoja, pero es tardo para la ira y grande en misericordia. Y hoy queremos meternos en esa cobertura de su misericordia. Así que en esta tarde, tú dices, hermano, yo quiero recibir al Señor Jesucristo una vez más en mi vida. Decirle, Señor, perdón.